Grupo Oro presentan acerca de cómo lograr un cambio de mentalidad, cómo lograr un cambio, por supuesto, una reconfiguración en nuestras estructuras mentales individuales y colectivas en un país que ha sido vapuleado por un sistema político en el que hoy no se cree. Y hablo de un sistema político en general. Ustedes llegan a este gobierno, plantean una forma diferente de hacer las cosas, plantean una mentalidad distinta para implementar confianza, para implementar felicidad. La primera vez que yo oigo hablar de felicidad de un gobierno. Y bueno, pues la pregunta es cómo en una sociedad como esta, escéptica, repito, vapuleada. Pues mira, yo creo que yo creo que son varios temas que tú tocas. Uno, yo creo que la transformación colectiva se da a partir de la suma de las transformaciones individuales, es decir, es imposible pensar que de repente alguien desde una oficina gubernamental va a transformar el comportamiento de todo mundo, es un esfuerzo colectivo. Y cuando hablamos de una transformación de todo un entorno, pues implica la transformación efectivamente y centralmente de nuestra propia mentalidad. Y yo creo que hay muchas cosas alrededor de eso. Tú decías, por ejemplo, es que ya nosotros no creemos, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Los mexicanos no creemos en los gobiernos. Nos cuesta trabajo, por decirlo menos, secretario. Sí, pero el fondo del asunto de lo que tú estás diciendo es que los mexicanos no creemos en nosotros mismos. O sea, el gobierno no es más que un reflejo de lo que somos todos nosotros. Hay muchas frases, hasta esta de no cada pueblo tiene el gobierno que se merece. O sea, los gobiernos son un reflejo de su pueblo. Y cuando a nosotros no nos gusta nuestro gobierno es porque no nos gusta algo nuestro. Y por ahí hay que empezar. Y yo sí te lo decía hace rato porque en mi caso personal esa fue la razón por la que yo regresé a la administración pública, estando ya en otros temas. Yo me había ido pensando que el cambio no se podía hacer desde el gobierno. ¿Con esa idea te fuiste? Con esa idea me fui, sí, hace ya mucho tiempo. Yo después pasé, digamos, por todo un proceso de transformación personal, de mentalidad y demás, pero después me di cuenta que el gobierno sí tiene un enorme poder, no puede hacerlo todo, pero sí tiene una enorme parte de responsabilidad en esta tarea en la que todos somos corresponsables. Y creo que justamente se da en esta gran posibilidad del modelaje. ¿Por qué? Porque el gobierno sí actúa en muchas esferas y el ciudadano tiene muchos contactos, digamos, permanentemente con el gobierno. Entonces, en la medida en la que el gobierno puede ir modelando un comportamiento diferente, esos comportamientos que pueden ser constructivos y propositivos sí se convierten, digamos, en una posibilidad de modelar algo para el ciudadano que lo ayude en su propio proceso de transformación personal. De eso estoy completamente convencido. Ahora, no es fácil cambiar el comportamiento de todo un gobierno, estamos hablando de decenas de miles de gentes. Y es por ello que uno de los temas con los cuales empezamos ayer era el tema de valores, porque necesitamos empezar a inculcar dentro de los propios funcionarios una serie de valores para que ellos empiecen a hacer lo propio, se empiecen a convertir en valores institucionales, y al ser valores institucionales eso realmente empiece a permear en el ciudadano. ¿Va a ser algo inmediato? No, pues sería iluso que yo te dijera, fíjate, Iván, que ya 134 días ya llevamos un gran avance en cambiar la mentalidad de todos los funcionarios públicos. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti cambiar tu mentalidad? Años. Yo creo que hay gente que le lleva décadas. Yo creo que en mi caso fue un proceso de años, seguramente. Pero es posible, 3 o 4 años. Sí, claro que es posible, es totalmente posible y tiene que ver mucho, yo creo, en esta realidad que vivimos muchas veces los seres humanos. Creo que en México somos a veces campeones de eso de sentirnos víctimas, de sentirnos que alguien más... Menos es sentirnos menos. Sí, es correcto. Es sentirnos que alguien más nos hizo algo. Es una cultura, ¿eh? Es toda una cultura, Y al final, pues parte de este concepto de entender pues que somos mucho más
que lo que realmente pensamos. ¿Dónde ¿no? está el quid, secretario? En creer que somos y que podemos de veras pelear lugares internacionales. No, Yo no creo nacionales, yo la verdad sí creo que tenemos mucho potencial como para estar en las primeras esferas del ámbito nacional. No, a mí me ocupa pensar en el plano internacional. Yo creo que tiene que ver con eso. Hay momentos en la historia de México reciente y desde luego en otros momentos donde México sí ha logrado sentir eso. Incluso yo creo que en la época del presidente Salinas es algo que llegó a permear, sí pensábamos. Sí, nos la creíamos. Nos la creíamos. Y yo creo que una parte importante es creérsela. Porque a partir de que uno empieza literalmente hay una frase importante ahí, ¿no? Creer es crear. A partir de que uno empieza a creer que es posible, La imaginación no es todo, ¿eh? Uno empieza a construirlo. La imaginación, decía Einstein, es el principio de la creación. Es correcto. Si no lo podemos imaginar, nunca lo vamos a poder crear. Y yo creo que esta idea que el gobernador ha venido reiterando va, digamos, justamente en estos cambios de paradigmas, esta idea de que de que Puebla sí puede, de que Puebla sí puede ser un estado relevante, importante, que puede recuperar la grandeza histórica que tuvo en ciertos momentos. Creo que es parte de este cambio de cultura y de mentalidad. Valores de este gobierno, de esta administración, dime 5, por favor. Bueno, justamente ayer presentábamos algunos de estos valores con los que pretendemos, digamos, trabajar. Uno de ellos es la colaboración, otro de ellos es la efectividad, otro de ellos es la verdad, otro de ellos es el conocimiento y el último es la generatividad, que es una palabra que nunca se usa, pero que existe en el español y que tiene que ver con esta idea de tomar decisiones pensando en el muy largo plazo, pensando en las siguientes generaciones, ¿no? En la política se sostiene, secretario, que no es lo mismo mentir que ocultar la verdad. Sobre todo cuando algunos aseguran que es por el bien de la sociedad, entre comillas, claro está. Bajo este precepto injustificado a mi parecer, secretario, ¿cuál es el camino que este gobierno ha decidido tomar para con los poblanos? ¿El de la verdad, tal vez incómoda pero valiente y decidida, o el de la información parcial o políticamente conveniente? Bueno, yo creo que yo ahí no estaría completamente de acuerdo contigo. Yo sí creo que hay una distinción. Por ejemplo, si tú hablas de un tema de seguridad y es delicado, digamos, que tú reveles una información que puede finalmente hacer que una banda delictiva pues no sea atrapada, pues si tú me preguntas y yo tuviera esa información, pues para mí sería bueno, incluso es un delito. incluso Sí, pero estamos hablando de excepciones. Uh-huh. Hablando de una administración pública, de un gobierno general, ¿cuál sería la tónica? Yo creo que tienes que partir con la verdad y yo creo que también cuando nos vamos a los ejemplos más simples es a veces donde es más poderoso entender esto y yo creo que todos tenemos múltiples ejemplos. Yo esto lo digo no por un tema de ética o de moral, sino simplemente por un tema de hacernos la vida más fácil y más sencilla. Es normal y es común que cuando trabajamos y hablamos con la verdad, los temas y las cosas se facilitan. Quizá el mejor ejemplo es pensar en los casos en los que empezamos a mentir. Y normalmente una mentira te lleva a tener que generar otra mentira y eso a su vez te lleva a generar otra mentira. Yo hablo que es un proceso, digamos, destructivo, que lo que hace es generar un enorme caos. Esto es igual en una familia, en una empresa, y es exactamente lo mismo en un gobierno o en una sociedad. Actuar con la verdad creo que es algo que simplifica la vida a todos. Tú dices tu verdad, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No hay una verdad universal, por supuesto, no hay principio. No hay una verdad universal, pero tú tienes la tuya, tú la expresas, tú la dices y sobre eso actúas. Y eso te da una enorme fortaleza, incluso a la hora de que pretendes enfrentar a gente que no está de acuerdo con tu verdad, ¿no? De acuerdo, o sea, transparencia en este gobierno. Transparencia. Los temas que sean susceptibles, por supuesto, tendrán que ser tocados con esa condición.
Así Los es. temas que sean generales, que deseamos conocer la sociedad, serán tocados sin ningún problema, sin ningún miramiento. Ese es el objetivo y ese es uno de los patrones de conducta que deben de inculcarse a todos los niveles, y desde luego nosotros en la Secretaría es uno de los temas que vamos a tratar de inculcar en la cultura de trabajo. En el eje número 3, el de la gobernabilidad, se evoca a despertar la conciencia ciudadana. En su juicio, secretario, ¿esa conciencia colectiva está dormida pero consciente o despierta pero indiferente? Pues mira, yo creo que estamos en un momento en el mundo en el que la gente se está volviendo mucho más consciente, mucho más despierta. Creo que la gente está buscando algo más allá en la vida, y creo que al final tiene que ver mucho con este sentido de estar bien, sentirse bien, buscar la felicidad. La gente, por lo mismo, y lo estamos viendo alrededor del mundo en distintas sociedades, se está volviendo mucho más crítica de los sistemas establecidos, de los órdenes de gobierno que no se abren, digamos, para atenderlos y escucharlos. Y se está atreviendo a cuestionar, se está atreviendo a hacer los cambios. Y son Sí. justamente generaciones nuevas. Son generaciones nuevas, y es también ya el uso de tecnología, ¿no? Hoy en día, a través del Twitter o a través de las redes sociales, pues ya no necesita sistemas muy caros de comunicación, ya la interconexión es inmediata. Y en esa medida creo que de alguna forma la sociedad civil en el mundo se está empoderando. Yo es lo que percibo. Creo que en México viviremos procesos similares, y en la medida en la que el gobierno esté atento a este tipo de señales, podrá ser pues mucho más una relación que le llamamos de colaboración, de participación, y no una relación conflictiva. De acuerdo. Bueno, bajo este diagnóstico que estamos escuchando con Fernando Manzanilla, secretario general de Gobierno del Estado, ¿qué tan cerca o qué tan lejos se aprecia una verdadera reforma social, secretario? ¿Reforma social? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? En todos los sentidos, respecto a la participación de la sociedad en este gobierno, en estas administraciones y en adelante, porque por lo que yo entendí ayer en la presentación de este programa sectorial, la idea no es trabajar 6 años, la idea es fincar las bases en estos 6 años y pensar en las futuras generaciones. Sí. Generatividad. Claro, generatividad. Uno de los temas, mira, cuando ves casos como el caso de Singapur, donde pues pasó realmente de un pueblo muy pequeño y muy limitado, pesquero, ¿no?, a tener una transformación, y pobre, a tener una transformación brutal. Esa transformación se hizo en un periodo cercano a los 20 años, la parte más importante. Hoy, cuando vemos países más jóvenes que nosotros, como Estados Unidos, que tendrá 250 años de vida, poco menos, pues tienen avances mucho más importantes, cuando nosotros, después de muchos más años, no los hemos logrado, al menos en términos de desarrollo económico y en ciertos índices de bienestar. Y yo creo que por eso uno de los temas importantes es que construyamos junto con la sociedad una visión de largo plazo, y que esa visión realmente tenga un seguimiento. Cada ocasión que llega un gobierno municipal, estatal o federal, estamos reinventándonos. Y se nos ha ido el tiempo y se nos han ido las generaciones. Se nos ha ido Y el eso, tiempo. eso es lo que nos ha provocado mucho caos en este país y en otros países. Exacto, secretario? mucho caos y mucho desorden. Es como si tú tuvieras una empresa y literalmente pues cada X tiempo entra una nueva cabeza que cambia totalmente el foco de hacia dónde va la empresa, pues nunca avanzaríamos hacia ningún lugar. Por eso es bien importante, yo creo, esta idea que planteó el gobernador, de generar un programa de 20 años, de 30 años, de 50 años. Y una de las formas que tendríamos para tener un poco más de seguimiento es generar un vehículo de participación ciudadana, que yo planteé que podría ser este Consejo Económico y Social, que realmente fuera el vigilante. Es decir, no es el programa que vaya a hacer el gobernador Moreno Valle, es el programa que hace la sociedad, y la sociedad lo vigila, lo protege y lo actualiza. De tal forma que, independientemente de cuál es el gobernante que llegue, el gobernante en turno, hay ciertas políticas de largo plazo que se respetan
y que la sociedad en su conjunto, a través de un consejo ciudadano, vigila que se estén llevando a cabo. Creo que esta idea de planeación de largo plazo es importante, esta idea de vigilancia en la planeación de largo plazo es importante, y desde luego el ir detonando como práctica ya cotidiana. Y bueno, veía aquí que tienen, por ejemplo, a la gente de Seguridad, vialidad y de seguridad. esta interacción constante o más cotidiana del gobierno y los ciudadanos. Eso implica pues cambiar esquemas para el gobierno, y también implica que los ciudadanos realmente se involucren, realmente pregunten y participen. Volvamos a confiar. Exacto. Uno de los objetivos que tenemos en el plan es el recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Esto fue una producción de Grupo Oro